Listo. Entonces, ya saben, con su nombre coloquen allí la congregación que representan y ya vamos comenzando. Los que puedan tener sus cámaras encendidas, si no tienen problemas de internet, por favor dejan encendida. Muchas gracias y le damos paso a nuestro hermano Orley que tiene el estudio. Kevin. Señor. Sí, comparte, que a veces me puso Ya. que es lento el mío. Comparte. Pero no voy a compartir en pantalla completa para estar pendiente No. de lo que entra, ¿ves? Exacto. Bueno. Listo. Ya, ¿se ve allí? Sí. Listo. Me vas diciendo que la pases, por favor. Ya. Bueno, buenas noches, hermanos, con todos. Dios me los bendiga. Estaremos viendo hoy, como pueden ver en la diapo, el siguiente estudio bíblico. ¿Tiene redención la homosexualidad? Esta pregunta nos hacemos. El estudio pasado vimos que estuvimos estudiando cuál fue el diseño original de Dios en Génesis. Estuvimos pasando por también Sodoma y Gomorra, vimos cuál fue la actitud de Dios ante estas ciudades. Vimos también Levíticos, que fue muy claro también el libro de Levítico y la epístola, la carta a los Romanos también, como el apóstol Pablo presenta. En conclusión, llegamos a que la homosexualidad vemos que corrompe el diseño o está en contra del diseño original de Dios. Pero hoy estaremos viendo bajo el punto de vista más bien de la gracia de Cristo, preguntándonos, bueno, ¿tiene redención? ¿Qué dice la Biblia? Y para eso vamos entonces a entrar en materia. El siguiente, Kevin. ¿Se me escucha bien, Kevin? Ya. Sí, voy. Ya. Bueno, el pasaje que estaremos viendo hoy o estudiando en este estudio hoy va a ser Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice así, bueno, si tienen su Biblia a la mano o si no, estamos leyéndola aquí en la diapo. Dice, ¿no sabéis, anterior que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Versículo 11, y esto erais alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. La siguiente, Kevin. Para entrar o ampliar más nuestra visión acerca de este pasaje, tenemos que ver un poco. Tenemos que ver un poco el contexto bíblico que fue escrito esta carta, qué está pasando en esta ciudad, todos a sus alrededores. La ciudad de Corintio, comencemos por ahí. La ciudad de Corintio fue la capital de la provincia de Acaya, está en Grecia. Durante muchos siglos, esta provincia tuvo un tráfico comercial y marítimo y terrestre. En esta ciudad era mucho tráfico, por lo que comenzó a prosperar y se convirtió en una de las ciudades principales en cuanto al comercio en todo el mar, en todo el Mediterráneo. Por estos factores, esta ciudad era muy concurrida por comerciantes y provenientes de todo el mundo. Todo el mundo llegaba a esta ciudad de Corintio. Era un gran centro económico con mucha diversidad cultural, además de estratégico para la expansión del evangelio en el imperio a aquel tiempo romano. Vemos también que en Corintio había un templo dedicado a la diosa Afrodita, en el cual había aproximadamente unas 1000 prostitutas dedicadas a esta deidad, a esta diosa. Entonces Corintio era una de las ciudades más lujuriosas, afeminadas, ostentosas. Podemos decir que era una de las ciudades más libertinas en este mundo antiguo en el cual se escribió esta epístola. Por estas razones, la inmoralidad sexual, la prostitución, el adulterio,
la homosexualidad. Esto eran prácticas comunes. Esto eran prácticas comunes en esta época, en este tiempo, en esta ciudad. Entonces, básicamente Corintio era como que la cloaca, era como que el vertedero, todo lo malo venía a parar a esta ciudad del mundo antiguo, que era Corinto. Entonces, era tanta la decadencia moral que tenía esta ciudad que el verbo, como tienen ustedes ahí en la diapo, el verbo corintizar o vivir a la Corintia, este era sinónimo de ramera. Cuando este verbo era utilizado, corintizar o vivir a la Corintia, era sinónimo de una ramera. La siguiente diapo, Kevin. Entonces, la iglesia de Corintio fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, versículo 1. Él comenzó su ministerio en la sinagoga junto con la pareja Priscila y Aquila, con quienes él vivió durante un tiempo y además de esto eran compañeros de oficio. La primera epístola a los Corintios esta epístola se escribió aproximadamente en el año 55 después de Cristo desde la ciudad de Éfeso. Anteriormente, el apóstol Pablo había escrito para exhortarles a no juntarse con personas inmorales. Al parecer, esta epístola se perdió, nunca fue encontrada y también al parecer ellos no entendieron muy bien lo que el apóstol les había explicado en esta carta anterior. También, bueno, como estamos en este estudio y como es un estudio bíblico, vamos a mirar un momentico el capítulo 5, el capítulo que antecede a este capítulo. Entonces, vemos que en esta sesión del capítulo 5, el apóstol Pablo remite dos exhortaciones a la iglesia de Corintio. La primera va dirigida a la falta de disciplina que la iglesia tenía en contra de los inmorales. Y la segunda se trataba de un llamado de atención a aquellos cristianos que tenían disputas y que estaban llevando ante los tribunales civiles en vez de resolverlas entre ellos mismos. Entonces, la inmoralidad sexual en la iglesia era tan grave que sabemos que, bueno, como todos hemos leído, que un muchacho se estaba acostando con la mujer de su padre, tal vez el padre había muerto. Pero bueno, Pablo se atreve a decir que ni siquiera se podía nombrar entre los gentiles este pecado. Le dice el apóstol Pablo. Cabe recalcar que incluso en la ley grecorromana de ese tiempo, por muy liberal que fuera, como estamos viendo todo ese contexto, esta ley condenaba este tipo de incesto. Por muy liberal que fuese en ese tiempo la ley. Condenaba este tipo de actos. Vemos que Pablo condena la iglesia porque era muy permisiva en esa época. Estaba actuando de una manera que no debía actuar. Incluso ellos se estaban jactando de estas cosas. Entonces, con respecto a este tema, el mismo apóstol que hace juzga, ordenando que saquen fuera y echen este individuo a Satanás para destrucción de la carne. ¿Qué significa esto? Que lo excluyan de la comunión de los creyentes y la carne puede referirse también al cuerpo físico o a la naturaleza pecaminosa. Entonces, él mismo juzga al pecador, ordenando que la congregación haga esto. Pablo les hace ver de cierta manera la injusticia con la que estaban actuando. Y ahora pasa a recordarle dos puntos principales. ¿Cuál? El primero, quiénes eran en su vida pasada. Y el segundo, que volver a la práctica del pecado los llevaría a ¿qué? A perder su herencia eterna que ellos tenían en Cristo Jesús. En este capítulo, el apóstol va a pasar a responder algunas preguntas que le fueron hechas, como le conté en la carta, que se había extraviado. Y el apóstol le pasa a responder. Él le dice, bueno, en el capítulo 7, él habla del celibato, habla en cuanto al matrimonio. Él dice, bueno, en cuanto al celibato, él recomienda a quienes tengan el don de continencia que se queden sin casar. Y los tiempos que vivían ellos eran duros, que se podían dedicar completamente al ministerio de Dios. Ahora bien, Pablo, con respecto al matrimonio, en el capítulo 7, estamos viendo 5 y ahora estamos en el 7, viendo los panoramas para entrar al capítulo 6. Pablo en el 7, la respuesta en cuanto al matrimonio,
es absolutamente práctica. Él dice, en efecto, me gusta una cita de Barclay, se las voy a citar, se las voy a leer textualmente. Dice, la respuesta de Pablo es absolutamente práctica. Dice, en efecto, acordaos de donde estáis viviendo. Daos cuenta que vivís en Corintio, donde no se puede ni recorrer en una calle sin que los asalte la tentación. Tened vuestra misma constitución física y los sanos instintos que os ha dado la naturaleza. Entonces, en pocas palabras, el matrimonio puede llegar a ser un refugio para aquellos que no tienen el don de continencia y que cada día pueden ser tentados por el mundo. En este caso, el matrimonio puede ser un refugio para nosotros. Pablo enseña que el matrimonio también es una alianza donde se pierde la individualidad de cada cónyuge y pasando a ser una unidad, cada uno pertenece al otro, nos dice el apóstol. De esta manera cumplimos con la voluntad de nuestro Creador. Siguiente. Bien. En cuanto al recordar, sí, déjala si quieres. En cuanto a este recordatorio, el primer punto se hará, ya leímos, vamos a hacer énfasis en estas dos palabras que nos interesan. Cuando leímos el versículo 9 y 10. Bueno, la palabra, como ustedes ven ahí que están en rojo, la palabra afeminados y a la palabra homosexual. Para afeminados es la palabra griega malakoi y para la palabra homosexual es la palabra griega arsenokoitai. Sí. La primera de estas palabras, la siguiente, Kevin. La primera de estas palabras, malakoi. Vamos a estar primero en malakoi. Malakoi literalmente significa suave. Malakoi significa suave, como tienen en la diapo. Sin embargo, esta palabra llegó a convertirse en un apodo más para aquellos varones que eran afeminados. ¿A qué me refiero con esto? Esta palabra hacía referencia al más joven o pasivo en una relación pederástica en ese tiempo. En muchos casos, los varones jóvenes se prostituían como queridas para el placer sexual de personas adineradas y mayores de edad. Y la segunda palabra, arsenokotai, esta palabra es una combinación de varón, arseno en griego, y relación sexual, koitai, también griega. Hace referencia, entonces está haciendo referencia a arsenokotai, a varones que tienen relaciones sexuales con varones. Esta es arsenokotai. Ahora, como le dije anteriormente, básicamente el malakoi, para entender mejor, así me hago entender mejor, el malakoi era el que hacía el papel de una mujer, el papel de mujer en una relación sexual. O sea, malakoi era el pasivo, mientras que el arsenokotai era quien cumplía el papel del hombre, o sea, el activo. En ese contexto, algunos llegaron a considerar la práctica de malakoi, del suave, del pasivo, como una práctica inmoral. El malakoi era mal mirado en esta sociedad, en estos tiempos de Corintio, más el arsenokotai, el que hacía el papel de hombre. Incluso los emperadores tenían también su malakoi, muchos emperadores. En este caso, el arsenokoitai, el homosexual, para la palabra, no era mal mirado en este tiempo. Aquí el mal mirado era el malakoi, el suave. Entonces, vemos que Pablo en este pasaje, en estos versículos, Pablo coloca los dos términos consecutivamente. Malakoi o afeminados, homosexuales. El apóstol consecutivamente los coloca. ¿Para qué? Para que de esta manera los cristianos de Corintio comprendieran que los dos eran pecados. El apóstol no dijo, no, este solamente, no, sino que puso uno consecutivamente del otro para que se dieran cuenta que los dos eran pecados. Entonces, probablemente Pablo estaba tomando o haciendo referencia a las instrucciones dadas por Dios en el libro de Levítico, capítulo 18 y capítulo 20, como estuvimos viendo la semana pasada, a recalcar el pecado de la homosexualidad. La siguiente, Kevin. Gracias. Ahora, vamos a la semana pasada estuvimos en estos versículos. Ahora vamos a profundizar un poquito también en este pasaje y en otros pasajes.
Estos versículos de Levítico nos muestran claramente, perfectamente, cuál es la actitud de Dios hacia esta práctica. Sabemos que para Dios, como está en rojo, es una abominación. Entonces, cuando leemos esta palabra abominación, tal vez nos resulta algo crudo, algo fuerte, una palabra dura. Tal vez en algún momento, desgraciadamente, digo pues que somos cristianos y no podemos, pero bueno, desgraciadamente hayamos utilizado estos versículos para decirle a una persona homosexual que está cometiendo una abominación, pero más bien de un acto condenador. Eres abominable, estás haciendo esto, te vas a ir al infierno. Quizás he visto algunas publicaciones que han hecho algunos cristianos de esta manera. Entonces yo quería, hermano, abrir un paréntesis antes de continuar, o en el mismo estudio de nosotros, que yo no quiero decirle que la iglesia debe ser uno de los lugares donde la homofobia no debe existir. La iglesia tiene que ser una comunidad, hermano, o la iglesia de Cristo viviente tiene que ser como una comunidad donde el cristiano se comporte con humildad, donde el cristiano se comporte con compasión, donde el cristiano se comporte lleno de gracia hacia estas personas también. Entonces, nosotros podemos estar en desacuerdo con aquellas personas que han decidido adoptar este estilo de vida. Con quienes promueven este estilo de vida también estamos en desacuerdo. Pero la iglesia debe entender que es una comunidad donde el homosexual pudiera ser respetado, de forma que él pudiera escuchar el evangelio de Cristo, que él pudiera arrepentirse de su pecado y volver al diseño original de su creador. Y esta es la comunidad cristiana donde estas personas podrían llegar. La siguiente, Kevin. Ahora, quiero que me acompañe la siguiente diapo, Kevin. Vamos a ver, ya vimos ya que en Levítico decía que esto es una abominación. Ahora pasamos a Proverbios. Si tienes tu Biblia a la mano, bueno, y aquí también está en la diapo. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Bueno, no sé si algún hermanito quiere darle lectura. Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 le son abominables. Fobea. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén, hermano, gracias. Ahora, la misma palabra que en Levítico es utilizada para calificar a la homosexualidad es también teobac en hebreo. Esta palabra es utilizada para calificar también estos tipos de pecados, aquí en Proverbios capítulo 6. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ambas, tanto la homosexualidad como la mentira, por ejemplo, si se dieron cuenta, es mencionada 2 veces aquí en este pasaje. Tanto la homosexualidad como la mentira, ambas corrompen el diseño originario, ofenden a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la verdad y sabemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, interesante como esta misma palabra es utilizada en Proverbios, abominación, teobac, es utilizada para condenar esta serie también de pecados. Esto ¿por qué digo que es interesante? Porque muchas veces nosotros puede ser que pongamos los dos pecados en una balanza y uno nos pese más que el otro. Pero realmente para el Señor nos está demostrando aquí que para Él los dos son lo mismo. Para Él los dos pecados son iguales. No sé quién aquí no ha dicho una mentira. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos mentido. Entonces, ambas palabras están dentro de la clasificación para Dios. Ambas palabras están dentro de esta clasificación. Ahora, el ser humano es el que ha hecho, desgraciadamente, o nosotros los cristianos hemos hecho la diferencia de pecados. Desgraciadamente tenemos tendencia a considerar pecados pequeños, por ejemplo, como está la mentira. La mentira, la murmuración, la consideramos pecados pequeños.
y transformamos, por ejemplo, pecados grandes, hago así entre comillas, como la homosexualidad, en monstruos, enfurecidos. Pero vemos que el Señor en su palabra no nos dice eso. El Señor en su palabra nos dice que ambos están al mismo nivel y que ambas son abominación para Él. Entonces, desgraciadamente podemos involucrarnos en la murmuración en algún momento y aún así, involucrados en esta murmuración, nos indignamos con personas que sienten atracción hacia el mismo sexo porque creemos que una va a pesar más que la otra. Entonces, ¿cuántas veces escuchamos nosotros dentro de la congregación o alguna vez hemos escuchado dentro de la congregación que la atracción hacia el mismo sexo es considerada uno de los pecados más repugnantes o este es considerada uno de los pecados más crueles que hay? Esto muchas veces, si nos podemos a pensar, significa que el joven que está dentro de nuestra congregación, usted como ministro o líder de los jóvenes, póngase a pensar que si un joven está atravesando en este momento o en esos momentos por una lucha contra esta atracción, él está luchando internamente, pero a la vez este joven dentro de la congregación está escuchando que esto es abominación, por ejemplo, o que esto es repugnante y que esto es lo otro. Este joven está en un lugar o está en un ambiente donde siente demasiado temor en buscar ayuda. Mientras que alguien que está involucrado en una murmuración muchas veces es ignorado. Bueno, el hermano no. Tenemos que tener mucho cuidado de la forma en que nos expresamos dentro de la congregación, porque puede ser que tengamos, como les dije, un joven luchando con esta atracción interna y va a sentirse temeroso de confesarlo, temeroso de acercarse a su consejero o a su líder de jóvenes para decirle todo lo que les está ocurriendo. Cabe recalcar que nos podíamos hacer una pregunta interesante, esta pregunta: ¿cuántas veces las iglesias se han dividido por homosexualidad en comparación con la murmuración? ¿Cuántas iglesias se han dividido? Buena pregunta. La siguiente, Kevin. Ahora, volviendo al texto inicial, estamos en Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Aquí yo les quiero decir, hermanos, que aunque los practicantes de estos pecados, como vamos a ver aquí en este, no, Kevin, en la siguiente, los practicantes de estos pecados están alejados de Dios y por ende están, ¿qué? Alejados de la herencia de Dios. Esto no quiere decir que ellos estén excluidos irrevocablemente del reino celestial. Por el contrario, ahora como la siguiente, Kevin, para adelante, ahí. Ahora, como la anterior, Kevin, como vemos en el versículo 11, si usted tiene ahí en el versículo 11 es un mensaje lleno de esperanza. El versículo 11 es un mensaje que nos cambia la perspectiva cuando lo leemos. Vamos leyendo 9, 10, muchas veces copiamos, pegamos y publicamos 9 y 10. O para evangelizar 9 y 10 y se fueron. Y el versículo 11 como que se queda atrás, pero el apóstol Pablo nos dio este versículo para que nosotros comprendamos de que hay esperanza para todos los que estén esclavizados en estas prácticas, como él lo es la homosexualidad. La siguiente, Kevin. Vemos que en este versículo el apóstol le dice: esto erais algunos de vosotros. Es aquí el mensaje que yo le hablo a ustedes, o es aquí el mensaje, hermano, lleno de esperanza. Normalmente, como les dije, este texto es utilizado meramente para condenar a las personas, o prácticamente de este pecado. Generalmente se hace el énfasis en dos personas aquí, o en dos pecados, o se hace énfasis en homosexuales o en idólatras. No obstante, la esperanza que este texto nos da es extraordinaria. En el griego, la palabra que usa ahí se cae, tauta, tes, ete, en el griego, es una conjunción adversativa delante de cada verbo. ¿Qué quiere decir? El apóstol Pablo está comunicando el cambio espiritual que se ha producido en la vida de la congregación. Cuando el apóstol Pablo introduce esta conjunción en el griego, está significando o les está haciendo ver a ellos el cambio espiritual que han dado ellos.
Pablo desea ser claro con ellos y personal al contrastar sus vidas pasadas de gran pecaminosidad con el lavamiento de la inmundicia, la santificación de su vida, de sus vidas y la justificación que se produjeron inmediatamente después de su conversión. Entonces es maravilloso ver que Dios, hermano, siempre está buscando hacer al ser humano parte de eso. Trabaja de una manera especial. Dios, siendo Él quien lava los pecados del hombre, siendo Él quien santificando sus vidas y declarándolo justos delante de Él. El Señor es quien nos declara justos delante de Él, no nosotros, ninguno de nosotros podemos ser justos delante de nuestro Creador. Entonces, se debe tener cuidado, hermano, de nombrar algunos de estos pecados como pecados imperdonables, como lo es la homosexualidad. Hay que tener cuidado con esto, ya que se nos puede ver esta comunidad que vemos aquí en este texto. ¿Cómo era? Nos preguntamos cómo era esta comunidad entonces de Corintios. Si leemos, habían ex ladrones, etcétera. Eran ex porque ya habían sido lavados, ya habían sido justificados, ya habían sido santificados. Lo que hace del pecado una práctica, hermano, sabemos que los que hacen del pecado una práctica no heredarán el reino de Dios. No obstante, mediante la gracia redentora, hermanos, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Dios puede lavar, Dios puede santificar, Dios puede justificar este tipo de pecado que usted puede leer aquí, que el apóstol Pablo nos muestra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Con frecuencia nosotros los cristianos tenemos que recordarnos que somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Debemos observar a las personas, hermanos, con lentes bíblicos. Esto éramos algunos de nosotros, porque también estábamos incluidos en alguna de estas listas o tal vez en otros. Todos necesitamos, hermanos, de la gracia de Cristo Jesús. Cualquiera de nosotros que haya recibido la gracia de Dios debe estar interesado en buscarla para otros humanos también. Hay también un propósito en esto y a leer Charles Spurgeon, un sermón en un sermón que predicó en 1882. Ley. Dice así. Ley. ¿Qué? Repite el último minuto, que estabas pegado. Ya. ¿Dónde fue que me quedé más o menos? Como 30 segundos atrás. Sí escucharon que cuando yo les dije que con frecuencia tenemos que recordarnos que somos salvos por gracia. ¿Sí? ¿Me escuchaste eso, Kevin? Bueno, todos necesitamos de la gracia de Cristo. Cualquiera de nosotros, yo le decía a los hermanos que cualquiera que haya recibido la gracia de Dios debe estar dispuesto, debe estar interesado, debe estar motivado a buscar esta misma gracia para los demás seres humanos. Y les decía que hay un gran propósito evangelístico en estos versículos y quería compartir con ustedes unas palabras de Charles Spurgeon, que un sermón que él predicó en el 1882. Puedes cambiar, Kevin, puedes pasarla. Charles Spurgeon dijo: si nadie fuera salvo excepto los mejores, los que nunca han ofendido abiertamente, entonces los criticones dirían: su religión es muy pobre y sirve para la persona moral, sobria y casta. Pero, ¿de qué le sirve a un pobre mundo caído donde tantos verdaderos pecadores del tipo más vil? Pero el Señor ha dicho, que el Señor dijo, o el Señor dijo: extenderé mi mano y salvaré a algunos de los mayores pecadores, para que a través de este tiempo se sepa que mi evangelio puede llegar a cabo la salvación de todo tipo de pecadores, aún los más degradados. No importa cuán caídos o depravados sean, no pueden haber ido más allá que el alcance del evangelio de mi Hijo. Hermanos, tenemos aquí una encrucijada, tenemos un encuentro delante de nosotros. Podemos señalar
o condenar de manera farisaica y sin fe, o podemos entrar en contacto con jóvenes que están atravesando por este pecado o con personas adultas que atraviesan por este pecado, que sienten atraídos por el del mismo sexo, y proclamarles el evangelio con plena fe, proclamarles el evangelio con fe de que Dios es capaz de hacer más de lo que podíamos esperar o imaginar nosotros. Esto comienza con una actitud, hermanos, sobre el hecho de que el pecado es común a todo ser humano el pecado es común, y que la necesidad de todo ser humano es Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. La siguiente, Kevin. Entonces, hermano, yo le quería compartir, hermano, que no somos llamados a dar golpes cortantes, no somos llamados a herir a nadie con nuestras palabras para introducir condenación, no somos llamados a condenar ni a abrir nuestro propio juicio en la vida de otros, hermanos. Somos llamados a permanecer firmes, pero amables, a rechazar la mala doctrina y a la vez ser amables. Más que nada somos llamados a enfocarnos primordialmente en el evangelio de Cristo. En todas las cosas, hermanos, ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Recuerde que el apóstol Pablo llegó a esta comunidad, el apóstol Pablo llegó a esta ciudad que estaba sumergida literalmente en pecados, en borrachera, en fornicaciones, en idolatría, en homosexualidad, pero el apóstol Pablo confiaba en el evangelio que él predicaba. Pablo sabía que no había ataduras que el evangelio no pudiera desatar, hermano. No había pecado que el evangelio no pudiera sanar. Recuerde siempre, como dijo el apóstol en el versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. Dietrich Bonhoeffer dijo, la gracia de Dios es cara porque le cuesta al hombre la vida, y es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena al pecado, es gracia porque justifica al pecador. Recuerden, hermanos, que tanto usted como yo fuimos salvos por gracia y todos podemos ser salvos por gracia. Que Dios me los bendiga. Amén, Arley, muchas gracias. Bueno, hay una frase que a mí me gusta bastante de Andrew Walker, que él dice así: aunque la rebeldía de las personas contra Dios puede diferir en grado, no difiere en tipo. Cualquier rebeldía es suficiente para separarnos de Dios, y ninguna rebeldía es suficientemente horrenda como para alejarnos de la mano salvadora de Dios. Cuando les mandamos los cuestionarios, cuando les enviamos los cuestionarios que tienen que llenar, estaba esta pregunta colocada: ¿será que la homosexualidad es un pecado peor que los demás? ¿Será que el que peca de homosexual es peor que estos pecados? Y algunos respondimos que sí, algunos siempre hemos tenido eso. Y una de las cuestiones que se quiere aclarar y que aclaró Arley en este punto es eso: aunque la homosexualidad es un pecado, vea que la palabra abominable con la que el Señor condena la homosexualidad es la misma con la que condena el chisme o la mentira. Entonces, cualquier pecado nos va a alejar de Dios. Cualquier pecado nos va a apartar de Dios. Pero si nos arrepentimos, como dice acá, esto eran algunos de nosotros, incluso en Tito, capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, algo que es necesario que comprendamos eso: nuestra pecaminosidad. Debemos comprender lo pecadores que fuimos y que probablemente aún somos, para poder ofrecerle esa redención a las demás personas.
Entonces, hasta acá queremos darle las gracias a todos los que han estado sábado a sábado con nosotros, los que han realizado este compromiso y fielmente han intentado estar en cada una de las conferencias. Se entiende que a veces surgen otras cosas. Entonces, queremos que acá ustedes puedan intervenir, puedan hacer preguntas, si difieren en algo de lo que comentó Arley o yo hasta acá. Que sea esta intervención, que podamos saber si está siendo útil este material y que sean ustedes también aportando algo. Entonces, pueden levantar la mano y nosotros le vamos dando el pase a cada uno, ¿sí? Los que no sepan cómo levantar la mano, pues pueden abrir su micrófono directamente. Entonces, Isra está levantando la mano. Ahí está. No, bueno, buenas noches con todos y es verdad, a veces se tiende a, no sé, a sobreestimar en forma negativa la homosexualidad como lo peor de lo peor. Quizás porque lo vemos demasiado visual, es demasiado como evidente, pero eh, pecado es pecado. Entonces, como les había dicho antes, eh, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando vi y probablemente en algún momento nos llega a tocar, tener que marchar quizás para ponernos a una ley que va en contra de la voluntad de Dios y que nos la quieran imponer a la fuerza, pero es importante también entender eso, que han existido marchas que van en contra de todo esto, pero lo que uno se pregunta, o la gente de afuera se va a preguntar al final es, ¿y dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Se supone que son cristianos y no veo amor, entonces eso debería ser lo primero, digo yo. Y obviamente el pecado es pecado. Es interesante que en Hechos 17, Pablo, aunque sabe que es pecado y les confronta el pecado de la idolatría a los atenienses, aún así es como que fuera de puntitas, así muy cuidadoso en cómo usa sus palabras, en cómo les enseña. Y nada, bueno, muchas gracias, hermanos, ha sido muy edificante. Gracias, Isra. ¿Alguien más? Sería el hermano, ahí está, hermano Isma, porfa. Dios te bendiga, Isma. ¿Qué tal, muchachos? Muy buenas noches. Primero que nada, felicitarles a cada uno de ustedes. Ha sido muy bueno el proyecto y muy ambicioso. En realidad, las iglesias de Cristo no creo, bueno, de lo que llevo como cristiano, no hemos tratado este tema tan abierto. Y es algo muy bueno que nos alimentemos, porque el mundo cada vez va cambiando, el mundo cada vez más va aceptando cosas que en los tiempos de mi papá era un tabú hablar de esto. En los tiempos antiguos se mantenía lo que es no la homosexualidad, incluso lastimosamente se maltrataba eso. Y aquí lo que comprendemos como cristianos es el amor que debemos sentir, porque fuimos y a veces somos pecadores igual que ellos. Tratamos a la homosexualidad, o la Iglesia de Cristo muchas veces ve la homosexualidad como el pecado mayor, y como la frase que dijo mi hermano, no me acuerdo el nombre, no existe un pecado mayor. Pecado es pecado delante de los ojos de Dios y será castigado de igual manera. Entonces nosotros como cristianos debemos tener ese raciocinio de cómo tratar estos temas, y que yo creo que muy pronto todo esto aquí en Ecuador también va a seguir queriéndose legalizar. Incluso ya se legalizó, creo que el matrimonio homosexual. Aquí se casaron dos personas y a los 15 días se divorciaron. Y va a ser una constante lucha aquí en Ecuador todo esto, y es bueno que nosotros, bueno, yo sé que nosotros somos líderes de jóvenes, que nuestros jóvenes vayan aprendiendo cómo diferenciar todo esto, que está bien, que está mal, porque incluso muchos jóvenes dicen, no, es que eso está bien, son mis amigos. Sí, pero ¿qué clase de amigos estamos teniendo en esta vida? Eso nomás, mis hermanos, qué bueno que estamos tocando esos temas. Felicidades a ustedes, chicos. Gracias, Isma. Se bendiga. Saludos a la iglesia allá en Guayas.
¿Alguien más? Me gustaría que el hermano Pablo Ron, eh, él tiene más experiencia, ha trabajado con grupos de jóvenes incluso más grandes que la mayoría acá. Entonces, si han encontrado este tema cuando han trabajado con los jóvenes, si han tocado estos temas, ¿y cómo ha sido? Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, queridos hermanos. En realidad no se ha topado mucho el tema así directamente como lo estamos tratando ahora. Lo que más bien hemos fomentado es que tengan una identidad y que protejan esa identidad respecto a las convicciones y la enseñanza de Cristo. No se nos ha presentado, tal vez, digo yo, o no hemos notado porque es como vivir una mentira. Alguien está encerrado y no puede eh, expresar tal vez el pecado, porque es como una mentira, porque una mentira solo Dios la sabe. Tal vez ante nosotros vemos a alguien pulcro, vemos a alguien que es correcto, pero en realidad vive una mentira y así es más o menos esto. Tal vez no sale a la luz, pero está luchando este joven con este pecado. Y no le hemos dado una respuesta directa porque no hemos tratado en sí el tema como lo estamos haciendo hoy. Pero detrás de todo esto, lo bueno que Dios promete esperanza. Primero nos corrige, nos disciplina, nos muestra que hay esperanza para el pecador. Y eso debe animarnos a todos, que detrás de todo, en las condiciones que estemos, alguien nos va a rescatar. Entonces, gracias.